Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia del presidente del Tribunal Superior Electoral, el honorable magistrado Mariano Rodríguez. Mariano, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia te agradezco en que en la actual coyuntura hayas correspondido a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio Tulio, por distinguirme con esta invitación, y aquí estoy a tu disposición para compartir ideas, ¿no? y llevarle orientación a los amables televidentes. No hay lógica que la jurisdicción electoral anda por otra frecuencia, en el sentido de que a partir de la Constitución del 2010, bueno, se creó ese órgano especializado. ¿Cuál es la diferencia de el antiguo modelo con relación al modelo que a ti una vez más te toca implementar, porque tú fuiste presidente de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral y has acumulado cierta experiencia en todo lo que tiene que ver con la parte contenciosa de los temas electorales? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Bueno, la diferencia fundamentalmente es que el Tribunal Superior Electoral tiene un rango constitucional. Así es. Porque aunque teníamos la Administración de Justicia Electoral, y la tuvimos de siempre, desde la fundación de la Junta Central Electoral, en el año 1923 teníamos justicia electoral. Así es. Y si buscamos un poco más para atrás, vamos a encontrar en las constituciones que las constituciones del 1844 establecían que los arreglos o la calificación de los procesos electorales le correspondían al Congreso Nacional. Pero como órgano especializado aparece ya dentro de la Junta Central Electoral en el año 2003, ¿no? La Cámara Contenciosa Electoral, cuya función era pues resolver las impugnaciones que se pudieran producir con motivo de las elecciones o los conflictos internos en las agrupaciones y partidos políticos. A partir del año 2010 ya se crea este órgano con rango constitucional separado de la Junta Central Electoral, ya como una jurisdicción especializada y ya bautizada como una de las 3 altas cortes, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, comienza sus funciones y la Constitución le asigna sus atribuciones en el artículo 214 y establece que el Tribunal Superior Electoral tiene como atribuciones resolver de las impugnaciones que se puedan producir con motivo del ejercicio del acto electoral, es decir, entiéndase el ejercicio de las elecciones o celebración de las elecciones, y también de los diferendos que puedan surgir a lo interno de los partidos políticos por apoderamiento de parte interesada. Qué bien. Ahora, ¿qué asuntos conoce el Tribunal Superior Electoral en única instancia y cuáles en materia de apelación? Bueno, hay asuntos que son competencia en única instancia, como es el caso de los apoderamientos de una controversia interna en un partido político. ¿Son susceptibles de algún tipo de recurso? No, no son susceptibles de ningún tipo de recurso. Es decir, que se conocen esos conflictos en única instancia. En única instancia porque el Tribunal Superior Electoral y la Justicia Electoral tiene autonomía. Y no hay ningún órgano que esté por encima del Tribunal Superior Electoral, excepto en materia de revisión constitucional, claro. que sí pueden ir al Tribunal Constitucional a pedirle al tribunal que examine cuando una de las partes que haya sido perjudicada en una sentencia entienda que le han violado un derecho fundamental. Ahora bien, cuando el tribunal conoce de decisiones que vienen de las juntas electorales, ya entonces se constituye en corte de apelación o tribunal de segunda instancia, entonces ahí sí hace la vez de tribunal de apelación. Ya. Pero esto se puede producir básicamente en los procesos electorales.
Pero como tú muy bien sabes, claro, claro. Una impugnación, las impugnaciones tienen que hacerse por colegio electoral Claro, claro. o por mesa electoral. Y esta impugnación que se comienza en la mesa electoral tiene que ser conocida por la Junta Electoral del municipio o demarcación correspondiente. Entonces, en este caso, las juntas electorales, cuando conocen de una demanda que se lleva ante ellas, hacen el papel de tribunal de primera instancia. Por eso es que se dice, y así está establecido legalmente, que las juntas electorales tienen funciones mixtas. Así es. Administrativas, claro, ¿verdad? Y contenciosa, electoral. Pero los asuntos que son llevados directamente, como el caso de los amparos, hemos sido nosotros apoderados de un gran número de amparos, ¿no? En procura de que se le tutele al reclamante o a la amparita su garantía constitucional. Entonces somos apoderados de manera directa y nuestras decisiones realmente, bueno, hasta ahora las que han sido llevadas al Tribunal Constitucional, excepto una, ha sido objeto de una enmienda, ¿no?, del Tribunal Constitucional, donde reconoció que nosotros nos excedimos en una decisión que tomamos y estamos conscientes de que nos excedimos en ese caso porque era una decisión administrativa de una sala capitular y realmente no somos competentes para conocer de decisiones administrativas de la sala capitular o de los ayuntamientos, de los consejos de regidores. No, y lo importante es, por ejemplo, sobre todo la presidencia del Tribunal Superior Electoral, estar consciente de que a fin de cuentas sus decisiones son actos de poder. Así es. Y la jurisdicción que está para controlarlo es el Tribunal Constitucional. Así y yo creo que nadie debe de porque lo controlen el poder que uno tiene, nadie se tiene que poner guapo por eso. Yo creo que en ese sentido el Tribunal Superior Electoral ha demostrado madurez. Ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque tú has vivido en ambos mundos. Tú fuiste presidente de la Junta del Distrito. De ahí te pasaste a la Junta Central Electoral, a ser uno de sus miembros. De la Junta Central Electoral pasaste a ser juez, digámoslo así, porque te tocó manejar la parte contenciosa de aquella junta, que era, sin lugar a dudas, su estructura era esquizofrénica. Yo llegué a la conclusión de que esa era la estructura de la anterior Junta Central Electoral. Y ahora uno te ve como el presidente del Tribunal Superior Electoral. Real y efectivamente, desde el punto de vista institucional, con la reforma del 2010, y tú habiendo recorrido todas las instancias en materia, a ti sí se te puede decir que tú eres un juez de carrera en materia electoral, pues tú lo has recorrido todo. Real y efectivamente se avanzó especializando la jurisdicción. Sí, yo estoy consciente de que se avanzó. Y más voy a confesar que al principio que se planteaba la creación del Tribunal Superior Electoral... ¿Tú eras de los que te oponías? Yo me oponía. Yo recuerdo. En razón de la experiencia que yo conocía que se había vivido en la historia dominicana, donde la Junta Central Electoral siempre fue de competencia o de funciones mixtas. Claro. Pero sin embargo, después me convencí de que realmente tenían razón lo que proponían, que se separara definitivamente. ¿Por qué razón? Porque yo fui el presidente de la Cámara Contenciosa Electoral y éramos 5 miembros. De los miembros de la Junta Central Electoral, nombrada en el 2006, pues 5 pasamos a ser miembros de la sala electoral, de la Cámara Contenciosa Electoral. Pero que resulta, como tú bien dices, esa estructura que tenía la Junta Central Electoral, que tenía 3 instancias. Increíble. El Pleno, la Cámara Administrativa y la Cámara Contenciosa Electoral. No, y 3 presidentes. Y 3 presidentes, así mismo 3 presidentes. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros participábamos en el Pleno de la Junta Central Electoral. Incluso tomábamos decisiones. Claro. Decisiones
que muchas a veces te llegaban a la Cámara Contenciosa Electoral. Y eran juez y parte. Entonces éramos juez y parte. Entonces estábamos participando de lo administrativo y de lo contencioso electoral. Yo entiendo que con esta separación ya se especializa definitivamente la jurisdicción contenciosa electoral y bueno, nos sacan de ese mundo administrativo electoral que tiene otra naturaleza diferente al área de la administración de la justicia contenciosa electoral. ¿Por qué las decisiones del Tribunal Superior Electoral desde su formación han tenido tanto impacto? Y me explico. No sé si es quizás por la situación que viven internamente los partidos políticos. No lo sé, ni quiero que nos metamos en eso, pero yo recuerdo que cuando tú eras el presidente de la Cámara Contenciosa, digámoslo así, las decisiones no tenían tanto impacto, honestamente hablando te lo digo porque nosotros venimos monitoreando todo lo que es esa parte contenciosa del sistema electoral. ¿Por qué en la actualidad la clase política se refiere tanto sobre todo al impacto que tienen las decisiones del tribunal que tú presides? Digo, ¿es así? Realmente, aparentemente es así, ¿no? Ha tenido mucho impacto y hay muchas reacciones, diferentes reacciones a las decisiones de nosotros. Pero eso es normal, porque hay una parte que generalmente tiene ganancia de causa y otra no. Bueno, o sea, esa es la justicia. Sí, porque el tribunal lo que hace es que administra justicia. Pero eso es normal. Y certifica derechos, ¿no? Y bueno, en la certificación de derechos habrá uno que tendrá la razón y otro que no tendrá la razón. Lo importante es que nosotros actuamos primero conforme a la verdad, conforme al derecho y conforme a la razón. Yo creo también que la Constitución del año 2010 ha introducido cambios sustantivos y se ha creado en la República Dominicana una realidad diferente. Los partidos políticos durante mucho tiempo, Servio Tulio, bueno, la dirigencia de los partidos políticos, pues, se acostumbraron a tomar decisiones y que esas decisiones, sus militantes tenían que acatarlas, ¿verdad? O no tenían a dónde irse a quejar con la posibilidad de que fueran atendidas. Entonces, bueno, el Tribunal Superior Electoral y desde la Cámara Contenciosa Electoral, ¿qué es lo que hemos hecho? Someter a los partidos políticos a su propia regla. Entonces, bueno, hace falta crear esa cultura, ¿verdad? La cultura democrática, porque una cosa es hablar de democracia y otra cosa es vivir la democracia y actuar democráticamente. Entonces, bueno, esa es la realidad que se ha presentado y naturalmente hay casi todos los partidos, digo casi todos los partidos, para no incluirlos a todos, han tenido problemas a lo interno de los asuntos mismos que han ido al Tribunal Superior Electoral y se han decidido. Entonces, bueno, es un asunto de acostumbrarse los partidos políticos, la dirigencia de los partidos políticos y sus militantes, que hay una instancia a donde ellos pueden ir a resolver sus controversias, ¿no? De manera civilizada y conforme a los procedimientos establecidos en el mismo ordenamiento jurídico. Nosotros tenemos, eso lo quisiera decirlo yo, no te quiero involucrar en ese pronunciamiento, pero la verdad es que el sistema político dominicano tiene una serie de vacíos desde el punto de vista operativo, digámoslo así. No tenemos una ley de partidos políticos que pueda regular una serie de principios y también de regular y someter al orden a los partidos políticos en la República Dominicana. El sistema o la ley electoral es un poco difusa por el contenido o las reformas que se hicieron al sistema electoral en la Constitución del 2010. Sin embargo, la Constitución, y ahí va la pregunta, establece por primera vez los partidos políticos, digámoslo así, como instituciones sobre la cual se desarrolla la democracia, pero también establece los principios sobre los cuales estas instituciones se deben de sustentar. Me refiero a la transparencia y me refiero al que tiene que ver con el respeto a la democracia interna, a lo interno de los partidos políticos. ¿Cómo estos dos principios
han fundamentado las decisiones del Tribunal Superior Electoral? Bueno, son principios que se aplican para los partidos políticos, Claro. pero que tienen que ser tomados en cuenta al momento que se administra justicia electoral. Definitivamente son dos principios rectores u orientadores en la aplicación y en la administración de la justicia electoral, y esto ha impactado, yo entiendo que positivamente, tanto con relación a los partidos y agrupaciones políticas como a la administración de justicia. O sea, nosotros no podemos tomar ninguna decisión, naturalmente, siempre y cuando se lleven a cabo la demanda por los procedimientos establecidos y se agoten los procedimientos establecidos, sin tocar estos dos principios que son fundamentales. Porque precisamente la administración de justicia tiene unos principios rectores, y esos dos principios, el de la transparencia y el de la democracia, tienen que estar presentes permanentemente en la vida del partido político. Y cualquier conflicto que se presente que toque estos dos principios, entonces, bueno, el Tribunal Superior Electoral Claro. no puede desconocer. Claro. ¿Y no será por eso que ha tenido tanto impacto en el sistema de partidos políticos las decisiones del Tribunal Superior Electoral? Porque estos eran principios que no aparecían en la Constitución anterior. Claro. Sin embargo, comienzan y aparecen en las de 2010, y es sobre las cuales de esos dos principios que ustedes vienen fundamentando cosas. Sí, yo creo que muchas veces, Servio Tulio, hay muchas personas que hablan de la Constitución y la enarbolan, Sí, pero yo no estoy seguro que conozcan Claro. el contenido de la Claro, Constitución. claro, Y ese ha claro. sido el asunto, que han sido impactados, entiendo yo, ha sido impactado hasta cierto punto sorpresivamente de estos dos principios que en el ejercicio nosotros, nuestras atribuciones, hemos aplicado. Pero la que impacta primero es la Constitución de la Claro, claro, República, claro, claro. que introduce un cambio al que los partidos políticos tendrán que ajustarse. Y el tribunal también tendrá que ir siendo cada vez más exigente, ¿verdad?, frente a las agrupaciones políticas para que cumplan con estos principios de la democracia y la transparencia, que son dos principios rectores no solamente de la vida de los partidos políticos, de la democracia de un país, de la sociedad en sentido general. Y los partidos políticos, que son las agrupaciones que procuran, entre otros objetivos, llegar al poder, pues deben exhibir, ¿verdad?, en su vida cotidiana, en su vida práctica, precisamente el apego a la transparencia y a la democracia, porque si no lo practican a lo interno de su organización, ¿cómo pueden garantizar a la sociedad que se lo van a respetar una vez estén al frente de la administración pública? Presidente, usted y yo somos compañeros de promoción en la universidad. Yo te lo conozco desde hace muchos años, y he visto lo que ha sido su trayectoria. A mí nadie me puede venir a decir quién es usted, porque yo te lo conozco muy bien. Tenemos una relación de amistad, en fin. Sin embargo, la génesis de cómo llegan los jueces al Tribunal Superior Electoral, no hay duda de que eso tiene un componente político, y tiene un componente político porque la institución que lo nombra a ustedes, su composición es política. Así. Y en todos los países del mundo esos procesos son políticos. Por ejemplo, el proceso para tú elegir una Suprema Corte de Justicia es un proceso político. Así es. El proceso para tú elegir un Tribunal Constitucional es un proceso, pero político. Es la parte política de la justicia, inclusive, Así es. donde confluyen las ideologías, en fin. Lo mismo pasa con el Tribunal Superior Electoral. Oye, y ese no es el problema. El problema es, si el proceso es político, ¿cómo pueden los miembros de un Tribunal Superior Electoral, entonces, más que ser independientes, ser imparciales? ¿Cómo lograr eso? Yo en el caso suyo, usted no me lo tiene que explicar mucho, pero es una forma como para que la ciudadanía entienda que aun cuando la génesis de estos procesos es política, usted puede ser imparcial, usted puede... ¿Cómo ustedes han manejado el componente político a lo interno del tribunal? Bueno,
con la conciencia y el convencimiento de que nosotros lo que administramos son conflictos políticos. Eso es complicado, magistrado. Claro, pero las soluciones que nos manda la Constitución a dar no son soluciones políticas, sino soluciones jurídicas. Y eso es lo que muchas veces no entienden, y ahí podemos volver a la reflexión que tú hacías anteriormente, de cómo ha impactado y cómo se ha sentido, ¿no?, en las reacciones, cómo estremecen algunos partidos políticos o parte envuelta. Y es que las soluciones que nosotros podemos aportar, y más un tribunal como este, no son soluciones políticas, son soluciones jurídicas. Y las soluciones que nosotros aportamos no son garantía de la solución al conflicto político, porque los conflictos políticos hay que resolverlos de manera política. Entonces nosotros hemos actuado con la conciencia de que nosotros tenemos esa misión. Es decir, lo importante, Servio Tulio, no importa cómo haya sido el proceso de designación, y es que tiene que haber una independencia de criterio. Tiene que haber una independencia de criterio de que tu origen no influya. Y es más, si hay personas que alguna vez pertenecieron a un partido político, tienen que ponerse el traje de juez. Claro. Pues yo siempre lo dije, y desde el inicio de mi carrera electoral, ¿verdad?, que comenzó en el año 1999, yo dije, bueno, hay que ponerse el traje del juez electoral y actuar en todo momento, en todo lugar como juez electoral. Y como me decía mi amigo y tu amigo, don Carlos Urruti, ¿verdad? Aquel hombre que duró 65 años en la Corte Electoral del Uruguay, lo importante es que en la administración de justicia, cuando usted haya actuado, usted esté tranquilo con su conciencia. Sí, actuar de esa manera porque usted ha actuado con independencia de criterio, con apego a la verdad, con apego al derecho y siempre dentro de la razón. Ahora, lo que hemos estudiado ciencias políticas, entre los cuales está usted no solamente es abogado, usted también es politólogo y ha hecho 2 o 3 cosas más por ahí. Sabemos que en todo lo que es ese mundo de los partidos, hay conflictos cuyas soluciones no son jurídicas sino políticas. Sin embargo, dada la fragilidad, dada la debilidad que tienen nuestros partidos, entonces los políticos, sabiendo que las soluciones eran políticas, quieren que sea un tribunal que se la dé. Esa es una realidad, magistrado. Entonces, muchas veces, siendo la solución política, pero la única que le pueden dar ustedes es la jurídica, la solución jurídica tampoco resuelve el problema, que es lo que muchas veces pasa. ¿Cómo? ¿Es así? ¿Cómo usted evalúa eso? Sí, es así. Y mucha gente nos reclama. Porque ahí es que está el problema. Claro, y nos critican. Es más, así me ha dicho alguien a mí. Yo esperaba que ustedes ordenaran que se formara una comisión de conciliación. Pero que sea una solución política, no jurídica. Exacto. Mire, en la Constitución no nos da esas atribuciones a nosotros. Bueno, lo importante es que las partes puedan conciliar. Claro, pero una vez que apoderan, claro, que judicializan, porque el asunto es la judicialización de la política, de los conflictos políticos. Claro. Tienen que agotar primero la mesa del diálogo y llegar a acuerdos de mínimos, lo cual es posible y es normal que se haga en materia política. Ahora, después que el asunto está en el tribunal, nosotros no tenemos competencia para promover salida política a un apoderamiento cuya solución en el tribunal es jurídica. Sí, estaríamos nosotros violando incluso el mandato constitucional. Claro. Y de la misma ley. No, aparte de eso no son las atribuciones de ustedes. No son nuestras atribuciones y los políticos tienen que estar conscientes de eso. Ahora, lo que sí es que nosotros lo que llamamos es a que se sometan a las reglas establecidas. E incluso cuando la regla no está bien clara, por la facultad que tenemos como tribunal y hay que resolver el asunto, pues tenemos que acudir
a la jurisprudencia Claro, o resolver nosotros, ¿no? Por jurisprudencia, ¿verdad? Siempre que mantengamos el apego al orden constitucional establecido, tendríamos que resolverlo por jurisprudencia, lo que nos pasó a nosotros, Sergio Tulio, desde la Cámara Contenciosa. Por ejemplo, el amparo electoral. El amparo electoral no aparece aquí por su consagración reciente. No. Existe en la ley 275, en el artículo 111. Lo que pasa es que está limitado al amparo sobre el sufragio. Y cuando nosotros nos sometieron amparo en la Junta, en la Cámara Contenciosa, tomamos el artículo y le dimos una interpretación ampliada. Bueno, si está el amparo para el sufragio, está el amparo también para garantizar o tutelar las garantías políticos electorales. Y fíjate que al principio los abogados litigantes allá, ¿sabe qué alegaban? Que el tribunal o la Cámara era incompetente para conocer de amparos electorales, porque entendían que los amparos eran competencia de los tribunales de la justicia ordinaria. Y nosotros tuvimos que comenzar a decidir amparo en el año 2009 y después en el 2010 en base a la interpretación ampliada del artículo 111 de la ley 275 97. Sí, claro. No, aparte de que la verdad es que ustedes tienen una gran ventaja en el sentido de que ustedes son de los últimos que han entrado al sistema en el mundo, digámoslo así. Y existe una jurisprudencia también comparada. Ya los principios sobre los cuales se sustentan los partidos políticos son los mismos en el mundo entero. Transparencia, democracia interna en el interno de los partidos políticos, una y que otras cosas más. Pero la verdad es que no deja de ser provechosa esa jurisprudencia comparada cuando a ustedes se les presentan conflictos de esa naturaleza. Ahora, vamos a hablar del estatus del tribunal, es decir, hay una cosa que se llama las estructuras judiciales. ¿Cuáles son las estructuras o cuáles son las bases desde el punto de vista de su estatus institucional, de cómo opera el bendito tribunal? Digo el bendito porque hay que estarlo bendeciendo generalmente por cosas que a veces se dicen de quienes lo componen. Entonces tenemos que vivir orando por cada uno de sus miembros. Así es. Sí. Así, ¿cuál es ese estatus institucional? Bueno, el tribunal tiene dos atribuciones, las atribuciones que le establece la Constitución de la República, que ya la hemos mencionado. Decidir sobre las impugnaciones que sean presentadas con motivo del acto electoral. En ese aspecto nosotros todavía no nos hemos estrenado, porque recordarás que nosotros iniciamos nuestras funciones en enero del año 2012 y las elecciones se celebran en mayo del año 2012. No se produjo ninguna impugnación con motivo de las elecciones del año 2012. Páralo ahí, porque por eso fue que te hice la pregunta. Vamos a pararlo ahí. Tú sabes que las elecciones del año 2016 van a ser elecciones sumamente complejas. Así es. 4.506 posiciones electorales, pero tú sabes lo que eso implicará, es decir, vamos a tener más de 20.000 candidaturas. ¿Cómo ustedes se han venido preparando para contar con una estructura que cuando venga la avalancha, porque vendrá, que no nos quepa la menor duda a nadie, ustedes real y efectivamente puedan responder de conformidad con lo que la Constitución dispone? Sí, bueno, tenemos un departamento que lo creamos en nuestro organigrama desde el principio contencioso electoral. Y ese departamento pues tiene un número significativo de abogados y hemos incluso, ya lo tenemos contemplado, ampliar el número de abogados, que son nuestros abogados que nos auxilian, desde el punto de vista del departamento, ¿no?
pero tenemos también cada magistrado sus abogados ayudantes. Usted tiene los letrados y ese tipo de cosas. Sí, no le Digo, llamamos de lo que se pudiese denominar. Sí, definitivamente son letrados en materia sí, electoral. Abogados ayudantes, ¿no? Sí, sí, y letrados. han ido tomando experiencia, algunos incluso han hecho especialidad en materia electoral, y más que la especialidad la han ido haciendo en la práctica, porque hemos tenido una ventaja. Sí es cierto que no hubo impugnaciones con motivo de las elecciones del año 2012, pero sí es cierto que de antes de nosotros ser designados en el tribunal, había muchos casos ya de demandas que habían sido llevadas a la Junta Central Electoral y nos esperaban a nosotros para conocerla y resolverla. De modo que estos abogados han acumulado una experiencia. Y muchos que vienen incluso de la Cámara Contenciosa electoral. Me consta. De manera que en ese sentido, yo siempre he dicho que para unas elecciones que le preguntan, ¿ustedes están preparados para hacerle frente a todo lo que venga? Mire, cada elección trae su propia situación, ¿no? Y eso de decir, yo estoy preparado para todo lo que venga. Pero sí. Por lo menos están listos. Hemos tenido la previsión y sabemos que estas elecciones del 2016, que van a ser todas el mismo día, ¿no? No, la verdad es que va a ser interesante. Y además, en este año comienzan las convenciones internas. Las primarias. Las primarias, ¿verdad? Convenciones internas. Que todavía no se ha definido si son abiertas, si son cerradas, si va a ser el padrón de la Junta o si cada uno de los partidos va a diseñar su padrón. Oye, la verdad es que esto es interesante lo que le espero a ustedes. Sí, partiendo de la experiencia que tuvimos nosotros en el año 2010, fueron cerca de 600 demandas que tuvimos nosotros, preelectoral y postelectoral. Ay, Dios mío. De manera que la Cámara, en el tribunal hay 2 miembros que venimos de la Cámara Contenciosa Electoral, el magistrado John Guiliani Valenzuela y quien les habla. Y la verdad es que la experiencia que tuvimos nosotros allá fue que nosotros tuvimos que, todos los días para nosotros, durante ese periodo, eran días laborables, sin horario, trabajando de noche y de día. ¿Por qué razón? Porque el proceso electoral tiene un calendario y hay la calendarización, ¿no? Para, por ejemplo, imprimir boletas para las candidaturas municipales, legislativas, y si hay alguna impugnación con respecto a esa candidatura que ha sido depositada en las juntas electorales, si son municipales, o en la Junta Central Electoral, si son legislativas, tenemos un plazo perentorio, ¿verdad? Claro, por eso se dice que el derecho electoral es un derecho sumario. Sumario en cuanto a que hay que tomar en cuenta el tiempo. Y eso obliga al tribunal entonces, o lo obligará, a trabajar de manera permanente, día y noche, sábado y domingo y días feriados. De modo que esa es una realidad que seguro que se va a presentar. Tan pronto comiencen los partidos políticos a celebrar sus convenciones internas. ¿Por qué razón? Porque cada candidato va a defender su derecho y muchas veces algunos partidos pues pueden cometer el error de manera involuntaria de desconocer, por ejemplo, derechos adquiridos, y cada uno de estos candidatos va a defender. Pero bueno, ¿qué importancia tiene el que cita la jurisdicción? Que todos los que participen en esos procesos internos para elegir candidaturas a ser presentadas a nivel nacional tendrán a dónde ir a presentar su demanda. Y recuerdo la experiencia de la Cámara Contenciosa, donde algunas personas nos manifestaron a nosotros que agradecían que existiera un espacio como ese, porque era el único lugar a donde podían ir a expresarse y a desahogarse. Y es más, muchos de los que son hoy síndicos, regidores, e incluso algún diputado, tienen su cargo por la existencia de esa jurisdicción contenciosa electoral. Cargo de lo que se le quería despojar. Esa es una realidad. Y hubo un intento de despojo. Además, porque ese es el ejercicio de la política. Así se le llegó a despojar y nosotros restituimos esos derechos. Entonces el Tribunal Superior Electoral es ese espacio donde en una democracia como la nuestra, los que tengan alguna queja, algún reclamo,
podrán ir a llevar esos reclamos con la seguridad de que serán resueltos, siempre escuchando la parte como nos obliga la ley. Importante esto, por eso se ven todos que el tribunal celebra sus audiencias públicas. Claro, claro. Pero claro, no por claro. voluntad del tribunal, Claro. Es que No, la ley es nos que la ley lo obliga a establece, nosotros claro. a celebrar audiencia pública y Orales que y contradictorias. Sí, señor, que debatan ahí en público y se graba también todo aquello y presentando sus argumentos, de manera que en el aspecto de la preparación nos estamos preparando. Además, estamos preparando un programa de adiestramiento o instrucción a las juntas electorales para que puedan desempeñar bien sus funciones de tribunales de primera instancia para los casos que se les puedan presentar en cada una de sus demarcaciones. Eso es importante porque a fin de cuentas ustedes son el órgano rector Así en es. materia de justicia electoral. Y así como vemos que nuestras juntas electorales tienen unas funciones mixtas, por lo menos lo que tiene que ver con esa parte contenciosa, que no haya una separación en cuanto a lo que deben de ser los criterios entre esas juntas y el Tribunal Superior Electoral. De todos modos, presidente, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Presidente, una de las grandes riquezas de los tribunales, ya sea electorales o constitucionales o jurisdiccionales, son sus jurisprudencias. Esa es la realidad. En el tiempo que llevan ustedes ya, ustedes han podido definir ya en determinadas áreas esa línea jurisprudencial que debe de tener todo tribunal. Sí, la experiencia, o mejor dicho, los casos que hemos tenido allá, nos ha ayudado para definir criterios jurisprudenciales. Como por ejemplo, magistrado. Por ejemplo, el respeto al debido proceso. Claro. En claro, cualquier claro. acción que se tome contra un militante de un partido político. Hemos establecido criterios que primero que son generales, ¿no? Del debido proceso. Entonces, igualmente que también sobre la autonomía interna de los partidos políticos. Es decir, hay una autonomía, pero esa autonomía tiene unos límites. Como todo en la vida. Esos límites, inclusive hasta los propios derechos fundamentales tienen límites. Así, esos criterios, y vamos definiendo nosotros permanentemente esos criterios jurisprudenciales. Incluso, esa pregunta es muy importante, Servio Tulio, porque nosotros cuando vamos a tomar una decisión, no están cambiando de criterio permanentemente. Nosotros preguntamos y buscamos cómo fue que decidimos en un caso anterior. Presidente, por eso es que le hago la pregunta. Que si no son iguales, pero tienen elementos muy parecidos o comunes, porque hay que mantener la unidad, ¿no?, del criterio y la línea jurisprudencial. Independientemente de quiénes sean las partes. Nosotros consultamos permanentemente nuestra jurisprudencia. Es más, la tenemos compilada. Vamos compilando, ya tenemos boletines que recogen nuestra jurisprudencia. Eso sí es importante. Y nosotros damos seguimiento a esa jurisprudencia para no estarnos contradiciendo. Eso no significa tampoco que sea imposible revisar. Como todo en la vida, nada es estático. Nada es estático. No. Y si, bueno, decimos, bueno, mire, pero tenemos que justificar cualquier variación que vayamos a hacer a un criterio jurisprudencial, pero esa no es la norma. Pero nosotros sí hemos establecido y podemos revisar en nuestros boletines y en nuestra sentencia cómo se mantiene ese hilo conductor de la jurisprudencia en materia contenciosa electoral. Presidente, le hacía la pregunta precisamente porque yo he tenido que leer alguna de esas jurisprudencias del tribunal. Entonces usted sabe que muchas veces, independientemente de las partes que confluyen en un proceso, los conflictos muchas veces afectan inclusive hasta la propia imagen del tribunal. Eso es una realidad. Así es. Entonces, quise traer eso y ponerlo sobre la mesa, un tanto como para que aquellos que no se sientan bien con algunas decisiones
basta con que fijen su mirada en lo que ha sido la trayectoria del Tribunal Superior Electoral. Así Ahora, es. todas estas instituciones, en la medida en que se van construyendo, y eso es lo que ustedes están construyendo, a ustedes les tocó ser los primeros jueces de ese Tribunal Superior Electoral. Así es. Misión que probablemente sea la más difícil de la propia historia del bendito tribunal. Así Que es. quiera Dios que dure 1000 años. Pero las instituciones ni se escriben ni se dicen, se construyen, Así es. que es lo que ustedes están construyendo. En todos estos procesos de construcción siempre aparecen algunos obstáculos, tanto como para no tampoco generar ningún tipo de conflicto. Pero ¿cuáles son los obstáculos que son más frecuentes que se le han presentado al Tribunal Superior Electoral? La verdad que aparte del obstáculo que nosotros encontramos al principio, que nos designan, que no sabíamos dónde íbamos a funcionar. Ese es duro. Mire, y nos tocó a nosotros... Ustedes funcionaron en la Pocamaima en una ocasión. Pero el Tribunal Constitucional funcionó casi un año en UNIBE. En UNIBE. Bueno, pero gracias a Dios que fue Sí. en centros académicos. Sí, pero es una historia muy interesante porque yo llamé a Monseñor el mismo día que me juramentaron. Digo, Monseñor, ya yo dije que usted me ofreció a mí una sala de la universidad. Pero no era para mí. Yo no había hablado con él. Usted es uno de sus hijos. Y Monseñor, claro que sí, nos dio el apoyo. El otro inconveniente que teníamos, bueno, ¿y dónde vamos a celebrar la audiencia? La Suprema Corte de Justicia, en la persona de su presidente, el doctor Mariano Germán Mejía, Nuestro profesor. nuestro profesor Y padrino de tesis. y padrino, nos dio apoyo permanente para que comenzáramos a funcionar. Y bueno, la verdad es que el espacio que lo que logramos nosotros, donde funcionamos, que es un espacio, bueno, limitado, pero reúne las condiciones necesarias. Pero tuvimos que armar el funcionamiento del tribunal rápidamente, porque nosotros comenzamos las atribuciones o funciones el 3 de enero. Y si mal yo no recuerdo, nosotros el 25 de enero, estábamos celebrando ya audiencia en la Suprema Corte de Justicia, Sí, o sea claro, que fue sí. comenzarlo de una vez. Pero realmente hemos ido sorteando, ¿no?, estos escollos y hemos ido saliendo con el apoyo de estas instituciones. Nos dio apoyo la Junta Central Electoral. Claro, el órgano rector. Nos dio apoyo claro. el Banco Central. Claro. Nos dio apoyo el ITLA también en algunos aspectos técnicos. De manera que nosotros, digamos, esos escollos los hemos ido superando. Qué bien. Y lo que podemos decir es que, como tú decías, nos ha tocado ser los pioneros, lo que iniciamos el Tribunal Eso no es Superior fácil. Electoral. No es fácil, Servio Tulio. Para construir el local donde estamos, recuerdo que eso duró 3 meses. Y yo tuve que convertirme en supervisor de la obra, prácticamente ejecutor de la obra, pero lo logramos en 3 meses y pudimos irnos a trabajar a ese lugar. ¿Dónde está otro aspecto que es competencia del Tribunal Superior Electoral y mucha gente lo ignora? Es que las rectificaciones de las actas del Estado Civil se le atribuyó esa competencia al Tribunal Superior Electoral. Claro. Y como tú sabrás, esa Eso es un competencia era de los trabajo. tribunales ordinarios, de la justicia ordinaria. Se la transfirieron a ustedes. 65 salas de la justicia ordinaria resolvían esos asuntos. ¿Qué porcentaje de casos se apodera a tu jurisdicción? Más o menos promedio. El promedio anual anda entre 5.500 y 6.000 expedientes anuales. Nosotros al día de hoy debo haber ya dado al día de hoy alrededor de 18.000 sentencias en materia de rectificación. Qué bien. Y estamos también ampliando ese otro aspecto, ampliamos el espacio, hemos ampliado también la designación del número de abogados para darle respuesta a los usuarios, ¿verdad?, que tienen una necesidad cuando van y solicitan la rectificación de su acta de nacimiento. Cuando tú hablas de la rectificación de un acta, ¿a qué tú te refieres?
Me refiero a lo que establece la ley 659. ¿Qué establece? Establece que las actas que contengan errores, incongruencia, ¿no? Errores materiales, tachaduras, abreviaturas, pues pueden ser objeto de una rectificación. Claro, hay rectificaciones administrativas que le corresponden a la Junta Central Electoral, pero hay rectificaciones de carácter judicial. ¿Cuáles son? Aquellas que tienen que intervenir sentencia para que se asiente en el margen del libro donde está el acta, y se puede entonces pedir el acta ya con el error. Claro. Entonces, a eso nos referimos nosotros, a esos errores, incongruencias que aparecen en las actas de nacimiento. Por ejemplo, una persona que aparezca en su declaración, que fue declarada antes de nacer, ahí hay un error, o le han omitido el apellido de su madre o el apellido de su padre, por alguna razón se le omitió ese apellido. Él tiene el derecho a que con los documentos que deposite probatorios se le revise su expediente y por sentencia se ordene la rectificación. Sí procede, naturalmente, sí procede. Y por eso te digo que ese otro trabajo que tenemos nosotros, pero tenemos un departamento dedicado exactamente a eso. Ahora, esas sentencias en materia de rectificación la vemos nosotros. Eso es muy delicado. Es muy delicado. Toda la semana tenemos un porque ahí se puede colar cualquier cosa. Se puede colar, y de hecho hemos encontrado, eso es muy delicado, ¿no? De pasarnos eso es delicado, ¿no? Que son de que se filtran, que son rectificación. Sí, nosotros somos muy cuidadosos en ese aspecto. Este es un programa académico. Cuando tú hablas, ¿cuál es la diferencia entre la filiación y la rectificación? Un tanto como para que los televidentes entiendan de qué es de lo que tú estás hablando. Sí, bueno, la filiación es el vínculo que une, ¿verdad?, entre el hijo y los padres, en razón del parentesco que tengan. Ahora, la filiación no se puede reclamar por rectificación. Claro que no, ya eso es otro proceso. Eso es otro proceso que sí va a la justicia ordinaria. ¿Por qué razón? Porque la filiación tiene un componente muy importante donde, determinada la filiación, se generan también unos derechos desde el punto de vista económico, ¿no? A participar de lo que sería la asociación. Entonces, bueno, pueden querer que el tribunal, por una rectificación, eso es delicado, le resuelva un problema de filiación, y de hecho hemos descubierto mucho. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, se lo rechazamos si no tiene la prueba, o lo rechazamos remitiéndolo a la jurisdicción ordinaria, a la jurisdicción competente, ¿no? Entonces, en este aspecto, la filiación es totalmente diferente a la rectificación, porque la filiación no se corrigen a través de los errores. Eso no es un error, es decir, no, eso no es una cuestión de forma, ¿no? No, es una cuestión de fondo, Ya hay otro problema. Sí, entonces nosotros ahí sí somos cuidadosos, pero hay gente que introduce, a veces de manera equivocada. La naturaleza de eso es civil, no electoral, y a veces hasta penal. Eso es más complicado. Más complicado. Ahora, yo te tengo que aprovechar al máximo. Porque tú tienes una visión holística de todo lo que es el sistema electoral. Tú has estado en ambos mundos, en fin. Eres un funcionario de carrera, eres catedrático de estos temas en las mejores universidades del país. Es decir, que eres una persona que no solamente sabe lo que dice, sino que sabe decir lo que sabes. Y hemos visto inclusive pronunciamientos, no vamos a hablar de cosas de política aquí, porque ese no es el caso, este es un programa académico. Pero hemos visto, por ejemplo, el presidente de la Junta Central Electoral mostrando algún tipo de preocupaciones, porque esas son sus atribuciones como presidente de la Junta. Pero en tu caso sí yo te puedo hacer la pregunta respecto a lo que sería una eventual reforma a la ley electoral, por ejemplo, que tú la conoces, bueno, como el que más. En una eventual reforma a la ley electoral, ¿cuál tú crees que deben de ser aspectos, sin entrar al fondo, aspectos, que no pueden faltar en esa reforma? Bueno, a ver,
si va a estar en la ley electoral o si va a estar en la que hemos estado llamando ley de partidos, ¿no? En lo que aparece en otras legislaciones. Por ejemplo, la regulación de las campañas electorales. Eso hay que regularlo. El tiempo de duración de la campaña electoral. En la República Dominicana Eso no no puede hay ser. ningún texto legal que hable ¿Qué límite es? No, del tiempo de campaña electoral. Es un elemento que hay que incluirlo en la ley electoral, debe ser en la ley electoral o en la ley de partidos, ¿verdad? Pero lo más urgente... Pero tiene que ser regulado. Tiene que ser regulado. Si los partidos políticos no... Antes nos quejábamos de que había campaña electoral porque había Siempre. elecciones cada 2 años. Pero yo quiero saber si después que se reformó la Constitución... No ha dejado de haber campaña. No, eso es... Óigame, vivimos en campaña permanente por todos los medios habidos y por haber. Porque, por ejemplo, hay campañas internas de un partido político y parecen campañas nacionales. Pero aún así, Servio Tulio, pasa el proceso interno del partido político y las vallas se quedan permanentes, ¿no? Hasta que se caen. Hasta que se caen, ¿verdad? Pero algunas la hacen tan bien que no se caen, sino que duran para siempre, ¿verdad? Hasta que No, hay candidatos que hasta barba le salen en las vallas, una cosa impresionante. Claro, entonces yo entiendo que esos son elementos que hay que establecer. Igualmente, sobre el financiamiento de los partidos políticos que está establecido en la Constitución. Sí, hombre. La fiscalización de ese dinero, hay que establecer mecanismos efectivos para fiscalizar y asegurarse que los partidos políticos realmente estén invirtiendo en la administración del partido los dineros que reciben del Estado. Entiéndase de los bolsillos de los contribuyentes, que somos nosotros, que somos todos. Yo cuando fui a Polonia, que tuve la oportunidad de ir y la comisión electoral me recibió, a mí me encantó el sistema que tienen ellos para fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos. ¿Tú sabes cómo? Los partidos políticos tienen una cuenta en el banco y todo lo que entra y sale al partido político tiene que pasar por esa cuenta. No tienen que rendirle cuenta a la comisión electoral. No, ya tiene una cuenta única. La comisión electoral tiene acceso directo a la cuenta del partido político. De manera que ya la rendición está hecha en su cuenta y la comisión está permanentemente fiscalizando a través de la cuenta del banco. Qué bien, quizá a nosotros no está haciendo falta tener lo que tuvo Polonia para llegar ahí, un papa, porque la verdad es que brega ha dado esto, sobre todo porque nosotros hemos ido como fundación más allá, en el sentido de que hemos llegado a donde ha llegado la propia Junta Central Electoral en su propuesta, de que también hay que, eso lo digo yo, no te quiero involucrar a ti, tenemos que regular también los fondos que reciben los partidos políticos del sector privado. Porque que eventualmente esto pudiese, no digo que lo son, pero en medio del mundo en donde vivimos, en donde el crimen organizado, los negocios ilícitos, muchas veces en el mundo, no aquí, prácticamente son parte de la regla. Yo no quisiera que nuestros partidos políticos, que son tan importantes para todos nosotros, se conviertan en herramientas de lavado y ese tipo de prácticas y es en la que han caído sistemas de partido de países del área por no haber regulado eso. Ahora, el programa se está acabando y es increíble, tenemos ya 1 hora tú y yo hablando aquí. Pero siempre se aprende si se sabe conversar, sobre todo cuando uno tiene a un invitado como tú, que tiene ese lenguaje académico y en donde, a fin de cuentas, el programa se transforma en una herramienta de comunicación y educación. En medio de este panorama, en donde no tenemos la reforma a la ley electoral, en donde todavía, quiera Dios, hemos visto ya algunas señales, en donde todavía no tenemos una ley de partidos políticos. Si eventualmente, hablo en el caso hipotético, porque tú y yo estamos apostando al éxito
Claro. del ejercicio de la política en la República Dominicana y con ello de su propio Estado. Si no logramos esto, ¿cómo tú ves la celebración de las elecciones de 2016? Bueno, lo primero que la ley electoral tiene que ser reformada para adecuarla al marco constitucional. Porque es una cuestión elemental. Y naturalmente, si no hay ley de partidos políticos, lo que han dicho algunos es muy cierto. Siempre hemos celebrado elecciones sin ley de partido político, pero la ley de partido político contiene una serie de elementos que contribuyen a la salud del proceso electoral. Es saludable para los partidos políticos. Y te voy a poner un ejemplo, Sergio Tulio. ¿En qué parte del ordenamiento jurídico está regulado lo de las reservas que pueden hacerse, que puede hacerse la dirigencia de un partido político? No está solamente en jurisprudencia, pero no en el ordenamiento jurídico. No. Entonces, yo entiendo, incluso la campaña electoral, como te decía, el tope de los gastos para garantizar que el origen de los recursos se vengan de negocios lícitos, no porque ilícitos. Si no, óyeme, se va a seguir empeorando la situación y se va a seguir contaminando también el ejercicio de la política, y mucha gente por eso se irá retirando cada vez más del ejercicio de la política y no habrá motivación para que quieran incorporarse personas que hasta ahora no han participado. Porque no hay regla de juego. No hay regla de juego, pero además los partidos políticos son necesarios. Claro, no, oye, mira. Y hay que fortalecerlo, como hablamos nosotros. Claro, apostamos nosotros el fortalecimiento de los partidos políticos. Y déjame decirte, nosotros estamos enfocados en eso. Exacto. Y el sector empresarial ya inclusive está totalmente convencido. Siempre lo estuvo, pero hoy en día más, de la importancia que tienen estas instituciones. Exacto. Esa es la realidad. Claro. Y lo que queremos es que en todo lo que es este proceso, estas instituciones se fortalezcan. De todos modos, presidente, es increíble, pero el tiempo se agotó. Y el nombre de la Fundación Institucional de Justicia, te agradezco el que me haya dado el lujo de tenerte en esta tu fundación, Institucionalidad de Justicia. Ha hecho un excelentísimo programa, un programa sumamente educativo, con una visión institucional de lo que es el Tribunal Superior Electoral, pero sobre todo de su presidente. Así que en nombre de Finjus, gracias una vez más. Gracias a ti y bueno, mi admiración como siempre, y además siempre aprendo de ti. Desde que éramos estudiantes, ¿verdad? Pues aprendimos mutuamente, pero la verdad que tú eres un maestro exitoso, ¿verdad? Con el padre que tuviste, con tu madre y lo que tú has hecho en tu vida profesional, familiar y personal, te garantizan todo el éxito. La Fundación tiene un reconocimiento no solo nacional, sino a nivel internacional y precisamente en el fortalecimiento de la justicia y de la transparencia. Gracias. Presidente, gracias una vez más. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Hasta entonces.